Y ahora sí, vamos a empezar con esto de la programación neurolingüística. Como les había dicho, estoy utilizando el modelo de este consultor que me ha servido muchísimo, que tiene conceptos básicos claves de lo que es la programación neurolingüística que la vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Primero, como decíamos, ¿de dónde partimos con el tema de la programación neurolingüística? Desde el tema de la psicología. En programación se dice que primero debemos entendernos nosotros para generar empatía. Si yo no entiendo, si yo no me comprendo, si yo no puedo controlar mis impulsos, si yo no puedo controlar mis emociones, si yo no sé quién soy, es muy difícil que nosotros podamos llegar a otro ser humano. ¿Sí? Muy complicado si es que yo no entiendo cuál es mi visión de vida, muy complicado si yo no puedo manejar mis expresiones, inclusive corporales, basados obviamente en el tema de mis emociones internas. ¿Sí? Entonces, desde aquí parte la el famoso Sigmund Freud, que ya lo vamos a ver más adelante, el pensamiento freudiano, que habla del autoanálisis, saber entendernos a nosotros mismos, saber cuáles son nuestros principales metas, objetivos y actividades que vamos a realizar durante nuestra vida. La programación neurolingüística es como mezclar tres libros y hacer uno solo. El primero es programar. ¿Qué quiere decir programar? Las personas que manejan público, que logran llegar al otro ser humano, lo que hacen es una programación sistemática de pasos. Es decir, personalizar con qué grupo de personas yo voy a interactuar, cómo llegar con el mensaje, cómo crear hasta cierto punto un nivel de poderío, cómo generar confianza y cómo generar que la gente siga lo que yo les estoy diciendo. La programación neurolingüística es un proceso sistematizado de herramientas que me permite llegar a la gente o me permite integrarme con la gente. ¿Sí? Otro de los libros que se puede mezclar aquí es el neuroanálisis, que habíamos hablado, el comportamiento del ser humano. Entenderme a mí mismo y entender al otro ser humano. Adelantarse a los hechos. Saber qué está pensando otro ser humano, saber qué es lo que necesita, llegar por sus necesidades básicas, entender también cuál es su forma de psicología, de personalidad, y de acuerdo a eso yo, se puede decir, crear un discurso personalizado. El buen orador y el buen programador neurolingüístico es el que personaliza sus discursos, el que personaliza se puede decir, a su público objetivo. ¿Sí? Y otro libro famosísimo que podríamos unirlo aquí, que es el tema de la lingüística. Cómo saber comunicar lo que yo quiero. Es decir, cómo llegar con mi voz y cómo llegar con mis actos. Conectar la parte verbal y no verbal. Estos tres libros unidos en uno solo lo podemos llamar como programación neurolingüística. Vamos a poner ciertas parámetros aquí para ir entendiéndolo de mejor manera. Sigmund Freud decía una frase que es muy típica en la programación, que dice, no somos lo que somos, sino lo que la sociedad quiere que seamos. Esta frase, ¿a qué se va, a qué va dirigida o qué quiere decir? Sigmund Freud decía, somos esclavos de nuestros hábitos. La programación neurolingüística es generar hábitos y generar competencias. Decía, nosotros como sociedad hemos puesto leyes morales, éticas, culturales, sociales, religiosas y demás, que poco a poco nos ha ido creando una jaula que nosotros debemos saberla utilizar para poder llegar al público que nosotros queramos. Esto era un pensamiento de Sigmund Freud y que se adapta hasta el día de hoy. Nosotros, como se dice vulgarmente, no somos monedita de oro para caerle bien a todos, pero ¿cuál es el objetivo entonces de esta materia? Que nosotros tratemos de encajar en cualquier grupo social. Una persona que maneja bien este arte, porque más que ciencia es un arte, es una persona que inmediatamente puede hacerse a cualquier grupo. Una persona que tiene la habilidad de ponerse en cualquier grupo y que la gente le comience a seguir. Ese gran liderazgo que nace y usted también va desarrollando con el transcurso de sus días, con ciertas herramientas que solamente ponerse en un grupo, la gente le comienza a seguir. Eso hacen los grandes programadores neurolingüísticas. Obviamente esto ha sido utilizado también para mal, ¿no? ¿Cuántos líderes políticos, cuántos estafadores, cuántas empresas han manipulado a las personas gracias a este arte? Sí, para mal, ¿no? Ahí tenemos un Adolfo Hitler que mandaba mensajes de odio, mensajes raciales. Ahí tenemos este señor del lobo de Wall Street que estafó a tantas personas simplemente sabiendo manipularlas. Ahí tenemos a tantos políticos que han logrado llegar cuántas veces a presidencias, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero, y han sido realmente nefastos, ¿no?
simplemente por saber manipular grupos sociales, simplemente por saber utilizar correctamente estas estrategias que nosotros estamos viendo aquí. Filosóficamente, la programación neurolingüística nos habla de que el ser humano, recordemos que es un animal social. Es imposible que un ser humano pueda vivir solo. Realmente se ha hecho un montón de tesis de la forma de cómo trabaja un ser humano, y un ser humano es colectivo. Usted no puede decir yo no vivo de los demás ni vivo de la sociedad. Queramos o no, vivimos de los demás, vivimos de la sociedad. Usted algún momento va a necesitar algo, alguien que le enseñe algo. Usted algún momento va a necesitar alguien que tenga alguna rama que le ayude en algo como es la salud, el derecho, la contabilidad, cualquier profesión que necesita de otro ser humano. Usted necesita necesariamente, si es que tiene una empresa, un cliente que compre sus productos, usted si trabaja para alguien necesita necesariamente caerle bien a la empresa y trabajar para alguien. Es decir, siempre vamos a necesitar de otro ser humano. Siempre vamos a necesitar de un mentor, de alguien que nos dé charlas, de alguien que nos dé motivación, de alguien que nos dé la mano, de alguien que nos dé ese afecto físico, corporal, lo que usted quiera. Siempre necesitamos de otro ser humano. Entonces la frase, yo no vivo del resto, muchas veces queda en una realidad absurda. Vivimos del resto. Si bien no debería cambiar nuestra originalidad, nuestras creencias, nuestras ideologías no deberían cambiar. Tampoco es que sean perfectas. No deberíamos modificar, pero hasta cierto punto tampoco podemos irnos ante las ideologías del resto. Esto nos habla la programación neurolingüística. Defiende, obviamente, defiende tu ideología, defiende tus creencias, pero no trates de marcar que tus creencias sean del resto. Es decir, no trates de romper las creencias del resto. Esta es la buena programación neurolingüística. Otras personas han utilizado esto como un tema de fanatismo. ¿Qué quiere decir? Que yo logro tener mi ideología clara, me hago mi autoanálisis y logro proyectar mi ideología ante otras personas, imponiendo una religión, imponiendo una cultura, imponiendo una forma política, y esto muchas veces ha terminado generando temas de odio, temas de genocidios, temas inclusive de muertes colectivas. Hay una persona que les dejo a ustedes que lo investiguen, una persona que hizo una secta religiosa, hizo que se suiciden 1000 personas, pero antes de que estas 1000 personas se suiciden, logró que todos los padres primero maten a sus hijos, los envenenen y luego se envenenen ellos. Simplemente el poder de la convicción, el poder de lograr llegar con un mensaje más allá de lo trascendental, crear ya un entorno fanático. Ya cuando yo ya hablo del fanatismo, yo ya estoy distorsionando el tema de la programación neurolingüística, ya estoy manejándolo para mal. El objetivo es no caer en un fanatismo, sino respetar mi punto de vista, pero respetar el punto de vista ajeno. Sigmund Freud, vuelvo y repito, decía no somos lo que somos, sino lo que la sociedad quiere que seamos. Sigmund Freud decía, somos igual, utilizamos máscaras y caretas para cada entorno social. Muchas personas de esto le llaman la hipocresía, pero si usted se pone a pensar dentro de usted mismo y hágase la pregunta, ¿cómo se comporta con sus padres? ¿Cómo se comporta en su familia? ¿Cómo se comporta con su novio, su novia, su esposo? ¿Cómo se comporta con sus hijos? ¿Cómo se comporta con sus mejores amigos? Usted en cada momento va cambiando su forma de ser. Nadie creo que tiene la misma forma de ser con todos. Todos vamos cambiando nuestra forma de ser de acuerdo a la sociedad o de acuerdo al grupo que nos manejamos. Sin embargo, mantenemos nuestra originalidad. Todos nos conocen el temperamento, el carácter que tengamos, pero a la vez lo vamos modificando. Como les trato a mis amigos, yo no voy a tratarle a mi novio o a mi novia. Como lo trato, qué sé yo, a mi novio y a mi novia, no lo voy a tratar hacia mi jefe. Entonces vamos modificando ciertas cosas para nosotros poder calzar en una sociedad. ¿Sí? Siéntanse libres, por favor, de irme interrumpiendo en cualquier momento. ¿A qué va? Aquí ya vemos dos pensadores claves del tema de la programación. Primero O'Connor y el otro Sigmund Freud. ¿Qué habla O'Connor y qué dice Sigmund Freud? O'Connor habla de generar conducta en base a hábitos de la sociedad. Nosotros somos muy experimentales y creamos ciertas conductas en base a hábitos. El ser humano se adapta a todo. Ahí viene el pensamiento conductivista. Nosotros a todo lo que ustedes quieran, el ser humano se adapta. Usted se pregunta ahorita, todos los que estamos aquí, que estamos prácticamente en libertad, entre comillas, después de la pandemia. ¿Alguien se imagina qué sería esto de perder la libertad física? Es decir,
¿Se imagina a alguien siendo secuestrado? ¿Se imagina a alguien por un crimen estar preso? ¿Cómo debe sentirse un reo? Usted dice, yo no me pudiera acostumbrar a estar encerrado en un cuarto. Aunque ustedes no lo crean, el ser humano, y por qué tantas personas están en una cárcel y se han adaptado y no han terminado en el suicidio, algunas sí, otras no. ¿Por qué lo han logrado? Porque el ser humano se adapta a los hábitos. Todos los días estar encerrado en un lugar ha hecho que su mente se adapte, ha hecho que tome herramientas y ha logrado canalizar este punto. ¿Alguien decía algo? ¿No? Ya. Esto es una conducta, se puede decir un pensamiento conductivista que nos dice la ley de O'Connor. Pero por el otro lado está Sigmund Freud. Sigmund Freud nos dice que nosotros, pese a que nos vamos adaptando a la sociedad, pese a que utilizamos herramientas para caerle bien a la sociedad y para poderla dominar y para poder manejar grupos sociales, también hay que entender que nos reprimimos a ciertas características. El ser humano siempre va a tener un tema, se puede decir, de tomar decisiones. ¿Sí? Para caerle bien a algo que tengo que reprimir, para poder ser parte de una sociedad que tengo que reprimir. Esto nos habla el fundamento de Sigmund Freud. Sigmund Freud también nos dice del autoanálisis. ¿Qué quiere decir el autoanálisis? Conocernos a nosotros mismos, identificar los cuadrados mentales, los miedos que yo tengo para poderlos enfrentar. Sigmund Freud se junta con O'Connor para poner la mejor tendencia. La mejor manera de romper los miedos es enfrentándolos. Entendamos que es un cuadrado mental. Un cuadrado mental son los miedos que yo genero internos, los miedos que yo creo que no puedo romper. Por ejemplo, si usted tiene miedo a la oscuridad, primero entendamos que el ser humano siempre va a tener miedo a lo desconocido. Es clave que el ser humano siempre va a tener miedo a lo desconocido. ¿Sí? El miedo no es un factor negativo del todo. El miedo nos ayuda hasta cierto punto a perseverar, a conservar nuestra vida y nuestra integridad. Usted se sube a un edificio al último piso y le da miedo acercarse al borde, al vértigo, al miedo, como se lo llama normalmente, el tema del vértigo. ¿Por qué? Porque obviamente si se acerca mucho le da miedo que se caiga y simplemente usted está atrás. Este es un mecanismo de defensa del ser humano para que usted no pierda su vida. ¿Sí? Imagínense cuando usted está manejando su auto y en las curvas baja la velocidad inconscientemente. ¿Por qué baja la velocidad? Porque tiene miedo a tener una colisión, tiene miedo a tener un accidente y esto hace obviamente que los accidentes se reduzcan. El miedo hasta cierto punto nos ayuda o es un mecanismo de defensa. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros nos volvemos esclavos de nuestro miedo, cuando un miedo no nos deja desarrollar ciertas actividades, cuando a mí no me permite partir más adelante. Entonces, ¿cuál es la conducta? ¿Qué es lo que dice Sigmund Freud junto con O'Connor? Que enfrentes a tus miedos y generes nuevos hábitos. Decíamos, miedo a la oscuridad. ¿Qué es lo que debo hacer? Enfrentar a la oscuridad. ¿Sí? Comenzar a darme cuenta que la oscuridad realmente no es del todo mala. ¿Sí? Entender que o experimentar o tratar de salir en la noche o tratar de adaptarme a la oscuridad para primero entender que no existe nada malo más allá. Enfrento mis temores. Pero esto va al tema también de las competencias. ¿Qué quiere decir las competencias? Cuando nos hicieron cuadrados mentales desde muy chiquitos, desde muy niños, ¿no? Cuando marcaron nuestra vida por haber circunstancias, cuando nos generaron un miedo absurdo. Ejemplo, a mí me cogieron un día, digamos, qué sé yo quería exponer en público cuando estaba en la escuela y mi profesora se rió de mí y me dijo, no, 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 siéntate nomás, tú no sabes de exponer, tú no puedes hablar en público. ¿Sí? Y mis compañeros de eso se comenzaron a burlar, etcétera. ¿Qué es lo que yo generé? Yo generé un miedo, un pánico al público, un pánico escénico. ¿Qué es lo que dice O'Connor de Sigmund Freud? Si yo tengo miedo de hablar en público, ¿qué tengo que hacer? Comenzar a generar hábitos para hablar en público, pedir la palabra todo el tiempo, equivocarme. Nosotros somos parte de un error. Equivocarme una, otra y otra vez hasta que pueda enfrentar mi miedo. Hasta que en realidad cree un hábito de perderlo el miedo. ¿Cómo es cuando yo me hago bicicleta? ¿Cómo pierdo el miedo de la bicicleta? Cayéndome una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Si yo la primera que me caigo dejo de hacerme bicicleta, simplemente siempre voy a tener ese pánico y nunca voy a desarrollar esa habilidad. Esto es un pequeño concepto para poder entender la programación neurolingüística. Primero, arte o ciencia, ¿sí? De la excelencia personal. Tratar de desarrollar mis potencias al máximo. Liberar mis potencias al máximo. La programación neurolingüística está atada a 4 funciones básicas. Liderazgo, comunicación, resolver problemas, ¿sí? Y trabajo en equipo. Vuelvo y repito. Liderazgo,
comunicación, resolver problemas y trabajo en equipo. Esto es los pilares, se puede decir, de la programación neurolingüística, y esto se llama la excelencia personal. Si usted desarrolla estas 4 funciones, usted tiene mayor oportunidad de calzar en cualquier actividad y calzar en cualquier grupo social que usted quiera, ¿sí? Conjunto de modelos, habilidades y técnicas para pensar y activar de forma efectiva al mundo. El programador neurolingüístico es ese agente de cambio, el que hace y la gente cree su discurso y simplemente comienza a realizar acciones. Recordemos que el programador neurolingüístico no es el que piensa, no es el que dice, es el que piensa, dice y actúa. Tiene que estar de la mano. Tengo que demostrar lo que hago, ¿sí? Ya vamos a ver también el tema de la marca personal. Usted tiene que, para ser un gran programador neurolingüístico, tiene que tener una marca personal intachable. ¿Qué quiere decir? Que usted le comience a ser respetado por lo que usted quiere expresar a la sociedad. Pongamos un ejemplo de marca personal. El Facebook, solamente el Facebook. ¿Cómo usted se está proyectando ante la sociedad? Usted está poniendo fotos todos los días que está bebiendo, que está con sus amigos, que está de fiesta en fiesta. ¿Qué marca personal está poniendo ahí? Si es que usted quiere ponerse un negocio de emprendimiento, por ejemplo, ¿cómo va a vender si es que usted está creando una imagen negativa? ¿Sí? El objetivo de la marca personal es que usted, la sociedad, le comience a entender o comience a creerle su discurso en base a acciones. Que usted en su Facebook ponga siempre, qué sé yo, capacitaciones, charlas, qué sé yo, entrevistas que usted hace, proyectos que usted ha realizado, nuevos trabajos, etcétera. ¿Qué es lo que está creando? Está creando que la gente, antes de decir nada, la gente ya comience a creer su discurso, ¿sí? Y cuando usted realmente quiera ser un tema ya político, social, cultural, empresarial, vender algún producto, la gente ya no le tome tanto esfuerzo creerlo porque usted ya lo trabajó desde mucho antes. Volvemos y repetimos. El hecho de generar confianza en una sociedad no es solamente pararme en un escenario, es un conjunto de actividades desde la marca personal que me permiten llegar hasta este punto. ¿Qué es lo que hacen los políticos normalmente? Los políticos primero manejan una marca personal. ¿Se acuerdan lo que algunos lo hacen muy mal, otros lo hacen muy bien? ¿Se acuerdan lo que hacía el famoso Álvaro Noboa? Álvaro Noboa entregaba arroz, entregaba colchones, todo en campaña. ¿Qué era lo que quería primero crear él? Que es una persona que ayuda al pueblo. Y luego lanzarse el gran discurso, ¿sí? Obviamente lo hacía de una manera tan exagerada que ya nadie le creía el discurso, ¿no? La marca personal tampoco tiene que ir exagerada y tampoco tiene que ir de cosas que no nacen, ¿no? Álvaro Noboa hacía esto solamente en temas de campaña, entonces ya la gente como que perdió el sentido, ya perdió la credibilidad completamente. No sé cómo la vayan estas nuevas elecciones, no sé ni siquiera si se habrá lanzado, pero no sé cómo le vayan las nuevas elecciones, pero es una persona que se ha quemado muchísimo en el ámbito político, ¿no? Que ha manejado la programación neurolingüística demasiado mal, desde el lenguaje corporal, porque era muy exagerado con sus expresiones, eh, hasta cierto punto llegó a, se puede decir, a rogar que voten por él. Entonces ya exageró demasiado el discurso y aparte de eso, su programación neurolingüística, su planificación no fue bien hecha, porque no es una persona que tú la conozcas, le conozcas de toda la vida, de que ha hecho buenas acciones o que ha manejado algo o que ha hecho algún tema fundamental, sino solamente en campaña política, regalar colchones, ha exagerado y más bien ha generado un impacto negativo en la sociedad y eso tal vez no le ha permitido llegar hasta ser presidente de la República. Ahora hablemos de alguien que yo lo considero un gran programador neurolingüístico, no líder, ojo, no lo considero un buen político, pero un gran programador neurolingüístico, Rafael Correa, gran programador neurolingüístico. Una persona que más que manejar un tema de un proceso desde mucho tiempo, una persona que manejaba el discurso perfecto, porque no exageraba con los hechos y era muy convincente con sus palabras. Yo les voy a comentar algo que pasó en mi familia. Mi familia, cuando estaba Rafael Correa, se lanzó por primera vez a ser presidente, la primera y ganó. Se lanzó al presidente de la República. Mi mamá y toda mi familia era de otro grupo político, inclusive mi mamá y todos mis tíos colaboraron económicamente, pero por otro partido político, que era posiblemente el que iba a ganar, se llamaba La Red, que en ese tiempo era Roldós, el que estaba representando La Red. Era el posible ganador.
tenía todo por ganar, todo, no le faltaba nada, ya estaba prácticamente como presidente. Y por ahí salió un tal Rafael Correa, que era un ex ministro de Economía que nadie lo conocía. Recuerdo que llegaron a mi mamá ciertos partidarios y le dijeron, Esperancita, sabe que hay un jovencito que está metiendo un montón de gente, es un ministro de Economía, el ex ministro de Economía, pero está yendo bastante gente donde él. Mi mamá me acuerdo que, obviamente, en su mal concepto, simplemente dijo, ese pobre diablo, ni la mamá de votar por ese pobre. Segunda vuelta era el más opcionado, Rafael Correa. ¿Qué es lo que fuimos a ver realmente qué es lo que hacía este señor? ¿Qué es lo que manejaba para que la gente crea en su discurso? Primero era una persona tan inteligente que vio la necesidad de la gente. ¿Qué era lo que buscaba la gente? La gente estaba cansada de la misma partidocracia, entre comillas, que él creía, estaba cansada de los mismos partidos de toda la vida y dio un auge de nuevo. Si usted se pone 4 dedos de frente, cualquier persona, ustedes que ya están terminando la carrera, y yo les hablo del socialismo del siglo XXI, no quiero hablar de política, pero si yo les hablo del socialismo del siglo XXI y implementar un modelo socialista, con 4 dedos de frente sabemos que es un modelo que tiene muchas fallas, muchísimas fallas, al menos en una sociedad latinoamericana donde rige la corrupción, es muy complicado entregarle todo el poder a un gobierno, es muy difícil, muy complicado, difícil implementar este tipo de políticas. Con 4 dedos de frente usted sabe de eso. Pero ¿por qué gana entonces? No solamente votaron clase media, clase baja, votaron inclusive clase alta por este señor. ¿Por qué? Porque el discurso que él manejaba del socialismo del siglo XXI no era el tema político, era la convicción que tenía de un cambio diferente al que nosotros teníamos. ¿Qué es lo que hizo? Buscó la necesidad de la gente y comenzó a dispararse por ahí. ¿Sí? Toda la gente, solamente verle parar a ese señor y con el discurso que se mandaba, ya tenía electores. Recuerdo que luego fue que yo estaba en la universidad, me recuerdo que estábamos, y se iba a la Politécnica Nacional. En la Politécnica Nacional se reunían todos los estudiantes de todas las universidades, todos los representantes, y fuimos al gran discurso en la Politécnica de este señor Rafael Correa. Recuerdo que entró y qué era lo que buscaba. Todo el mundo comenzó a ver realmente qué quería Rafael Correa, quién era, qué es lo que quería decirnos, qué era lo que quería vendernos, porque un político vende. Y recuerdo claramente, ¿qué es lo que busca un joven? Un joven universitario busca un cambio. El joven siempre busca una revolución. Es claro, señal de juventud, revolución, cambio, cambio ideológico, cambio político. Quiere siempre buscar el bien y esa es la parte maravillosa del joven. ¿Sí? Entonces eso nos vendió. Nos vendió un tema revolucionario. Recuerdo lo primero que hizo, lenguaje corporal. Se paró en el escenario, se abrió la camisa, se quitó la corbata y votó. Perdón, jóvenes, pero yo no soy un chico de corbata. Ese fue el discurso. Solamente el hecho que hizo eso, la gente se tiró a aplaudir. Solamente ya con ahí ya ganó el público. Solamente con un acto. ¿Será que con los banqueros hacía exactamente lo mismo? Cuando se reunía con banqueros también se quitaba la corbata, nunca en la vida. Era una persona tan inteligente que preparaba un discurso para cada uno. Una persona que controlaba sus emociones, que un día podía estar tan enfadado, pero inmediatamente modificaba para poder llegar con su discurso. ¿Sí? Por eso tienen tanto miedo al político que vuelve otra vez Rafael Correa, que seguramente vuelve a ganar, porque el discurso de él lo vuelve a cambiar. Lo vuelve totalmente a cambiar, serán mentiras, serán verdades, pero es posible que gane, simplemente porque sabe cómo llegar a la gente, porque maneja una programación neurolingüística a un punto muy, pero muy elevado. Y de esos hay un montón de presidentes, ¿no? Ahí tenemos al señor Abdalá Bucaram, que también manejaba el tema de programación neurolingüística increíblemente, siendo una de las personas más oligarcas de Guayaquil, manejaba un tema político de la sociedad, una campaña tan increíblemente fuerte. Yo recuerdo cuando era muy niño, ponían niños tapados con periódico, una pobreza extrema, se iba a los pueblos más tristes del Ecuador a hacer sus campañas políticas y la gente le creía. La gente del pueblo le decía cuando es un oligarca completamente poderoso, ¿no? Que ya sabemos hasta en qué redes de corrupción se encuentra actualmente. ¿Sí? Eso para ir entendiendo un poquito hacia dónde va delimitado esto. Propósito. El propósito de la programación neurolingüística está en ser sutil, saber cómo llegar. Aquí vemos, ¿no? Rafael Correa y yo siempre que hablo de programación neurolingüística comparo a estas dos personas. Novoa con Rafael Correa, el uno muy buen orador y el otro pésimo. Ser sutil con el discurso, ¿sí? Incrementar opciones y mejorar la calidad de vida. La persona que logra llegar a las necesidades de la gente
el que logra entender cuál es la necesidad, ese tal vez es el que tiene mayor opción o mayor condiciones de que la gente le crea. ¿Recuerdan ustedes qué le pasaba al señor Lazo cuando le hacían una pregunta y no sabía qué contestar? Se iba por otro lado, ¿sí? Y perdía la credibilidad. Rafael Correa investigaba qué era lo que necesitaba cada pueblo para lanzar su discurso. Si usted va a hablarles a un pueblo y les dice, ¿qué les falta? Me falta el agua, pero usted les dice, vea, pero yo les estoy dando hospitales, ya perdió a la gente. Usted tiene que buscar cuál es el problema de la sociedad, qué es lo que buscan ellos y enfocar todo a ese lado, ¿sí? Eso es realmente llegar correctamente con un verdadero discurso, ¿no? Vamos viendo ciertos conceptos. Una forma de descubrir, primero, ¿sí? Desvelar el genio personal, ¿sí? O el ingenio también puesto desde aquí. Una forma de sacar a la luz lo mejor de usted y que las otras personas lo entiendan. Si usted no se conoce, si usted no sabe cuál es su verdadera potencia, si usted no sabe cuál es su característica más fuerte, la gente ¿cómo le va a creer? Si usted no se cree exitoso, las personas creerán que usted es exitoso imposible. Usted tiene que creerse exitoso para que la gente piense que es exitoso. Usted tiene que creerse líder para que la gente piense que es un líder. Usted tiene que creerse un gran político, un salvador del mundo para que la gente piense que usted va a salvarles el mundo. Si usted no se cree a sí mismo, si usted no crea un autoanálisis, imposible que la gente crea su discurso. Pero para crear, obviamente, sus mejores competencias, usted también tiene que saber cuáles son sus debilidades. Usted tiene que saber qué es lo que no puede hacer, hasta dónde llega sus límites para desarrollar a potencias de eso. ¿Sí? Decían que la programación neurolingüística consiste en el éxito de la vida. El éxito de la vida está, ¿qué es realmente lo mejor de mí? ¿Qué es mi valor agregado sobre la sociedad? Y todo eso impulsarle a ese valor agregado. ¿Sí? Si yo les pregunto a ustedes, digamos que yo voy a contratarles a ustedes se van a graduar y yo necesito un jefe de área. Y les digo, ¿a quién debería contratarle y por qué? Y cada uno de ustedes me puede decir porque soy responsable, pero eso no es nada. Responsable tenemos que ser todos. Es que soy disciplinado. No, es que disciplinados tenemos que ser todos. ¿Cuál es tu valor agregado realmente? Y que alguien me diga, ¿sabes qué? Dame la oportunidad porque yo puedo llegar con el don de la palabra. Porque yo te puedo vender un esfero en cualquier lado del mundo. Porque yo puedo hacer esto. Porque yo tengo el arte de la comunicación. Porque yo soy un gran líder. Porque yo puedo formar equipos porque yo resuelvo problemas rápidamente, porque soy analítico, por estas circunstancias, a eso yo tengo que enfocar, ¿sí? ¿Cuál es mi mejor característica en la vida? ¿Para qué estoy yo hecho? Y a eso impulsarle totalmente, ¿sí? ¿Cuántas personas han hecho éxito de su vida simplemente potenciando una habilidad? ¿Usted es bueno para la música? Destine más tiempo a eso. Usted es bueno para el arte, destine más tiempo a eso. Usted es bueno para el deporte, destine más tiempo a eso. Usted es bueno para hablar en público, destine más tiempo a eso. A eso vamos con sacar a la luz lo mejor de cada uno. ¿Sí? Es un modelo que nos permite extrapolar los patrones mentales y que nos hacen o que seamos, se puede decir, o que tengamos mejor herramientas de cambio que nos permiten hasta cierto punto reaccionar a diferentes circunstancias de la vida. ¿Sí? Herramientas que nos permiten adaptarnos a cualquier momento de la vida. ¿Qué pasa si usted el día de mañana tiene la oportunidad de ser jefe de su empresa? El día de mañana le dicen, ¿sabe qué? Usted va a ser gerente. ¿Está en las condiciones? ¿Qué tiempo se va a demorar para adaptarse a este nuevo cambio? ¿Sí? Si usted el día de mañana se queda sin trabajo o está sin trabajo, ¿qué tiempo se demora en generar nuevos recursos para su casa? Si usted dice simplemente no hay trabajo y a la semana conseguiste trabajo, es que no hay trabajo. Al mes, es que no hay trabajo. Al año, es que no hay trabajo. ¿De quién es la culpa? ¿Suya? ¿Del gobierno? ¿De quién? Suya, completamente suya. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona? Adaptarse al cambio. ¿Qué es lo que están haciendo los que están ahorita sin trabajo? Buscando nuevos empleos, buscando nuevas tendencias de generar dinero, buscando herramientas, qué sé yo, vendiendo, qué sé yo, aunque sea almuerzos, dando otra situación a su vida y generando riqueza en este instante. ¿Sí? A eso va la programación neurolingüística. De la falla convertir en una buena fortaleza, en una oportunidad. ¿Para cuántos el tema de la pandemia se les volvió una oportunidad? Para muchos. Para muchos el tema de la pandemia, en vez de ser un problema, se les volvió una oportunidad. Están vendiendo sus productos en línea y en otro tipo de circunstancias. Una habilidad práctica que nos crea resultados que nosotros queremos demostrar al mundo. ¿Sí? Vamos a darnos 5 minutos de descanso y empezamos con esta segunda parte y empezamos con una pequeña ronda de preguntas. Exactamente 10 y 5 minutos empezamos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí,
Profe, ¿puede repetir, por favor? No le escuché muy bien. En 5 minutos empezamos la clase. 10 y 5. ¿Sí se me escuchó? Sí. La última parte no la escuchaba muy bien. 5 minutos empezamos la clase. 10 y 5. Ahí sí. Profe, muchas gracias. Ya.
Vamos a continuar. ¿Están ahí? Aquí estamos, profe. Perfecto. Sí, profe. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? Aquí estamos, profe, no ninguno. Vamos entonces avanzando. Ya. Voy un poquito a avanzar hasta... Todo esto les dejo, porfa, para que lo puedan leer un poquito. Son ciertas técnicas. Quiero avanzar hasta una partecita más exacto. Etapas del aprendizaje. ¿Sí? Vamos a conversar un poquito sobre el tema de qué es esto del pensamiento experimental, cómo nosotros vamos generando ciertas competencias. Nosotros tenemos competencias primero inconscientes y competencias conscientes. También tenemos hasta cierto punto la mezcla de lo que es consciente con lo inconsciente, cómo nosotros normalmente aprendemos y cómo desarrollamos conductas. Dentro del pensamiento conductivista, nos invita, nos dice que a mayor hábito, cuando nosotros generamos un mayor hábito, también tendemos a equivocarnos y las mayores fallas se dan cuando yo utilizo el inconsciente. Voy a poner un ejemplo en el tema del manejo. ¿Sí? Cuando yo aprendo a manejar un vehículo, ¿qué es lo que pasa? Y erróneamente, como se piensa, ¿quién causa más accidentes de tránsito? ¿Las personas que recién están aprendiendo a manejar o las personas que ya son expertas en manejar? ¿Quién cree que causa más accidentes? El que ya sabe manejar mucho tiempo, ¿Por qué? Ujú. ¿Por qué será? porque se Exacto, confía porque ya se mucho de sus confía. conocimientos. Confían mucho. Perfecto. La programación neurolingüística va atado al mismo nivel, que las personas cuando se confían del conocimiento tienden a cometer errores, dejan muchas veces la empatía y pierden el sentido con las otras personas. El gran objetivo de la vida o el gran objetivo de las competencias es que yo siempre trate de utilizar la parte consciente para poder hacer mis actividades. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa ya cuando aprendemos a manejar? Ya vamos con el radio, con el teléfono, todo vamos pensando menos en lo que tengo que hacer y ahí empiezan los accidentes de tránsito. Igual pasa con nosotros en la vida real. ¿Qué le pasa a un docente? Un docente que lleva años dando cátedra va perdiendo ese sentido de, se puede decir, eh, de de ponerse en los zapatos del estudiante, va perdiendo ese cierto sentido de escuchar al estudiante, ya simplemente se convierte muchas veces en un número, ¿no? Simplemente si es que no alcanzó el puntaje, siento en el alma, se jaló. Sí, se va convirtiendo simplemente en un número. No voy a la parte humana, voy perdiendo y voy rompiendo esa parte de generar hasta cierto punto conductas particulares, lo voy tomando todo como general. Esto también pasa en todos los ambientes, en el tema político. ¿Qué pasa cuando yo ya estoy tan preparado para hablar en público que todo repito igualito, como lorito, todo el tiempo lo mismo? El objetivo es siempre hablar con el consciente y personalizar nuestros hechos, personalizar nuestras actuaciones y tratar de siempre buscar realmente nuevos canales, ¿sí? Buscar nuevas tendencias y ponernos siempre en los zapatos de las otras personas. A esto nos habla el tema de las etapas del aprendizaje. Ciertas comunicaciones que nosotros tenemos que tener claras, que ya habíamos hablado hace algún momento. Un buen programador neurolingüístico es una persona que de la comunicación ha hecho un arte, ¿sí? Que logra modular su voz, subir, bajar los tonos, que logra generar naturalidad al momento de hablar, que es claro y preciso con sus acciones, que tiene coherencia. ¿Qué quiere decir coherencia? Que habla no necesariamente lo que procesa, porque hemos visto que muchos oradores no es que hablan lo que profesan, ¿no? Lo que hacen versus lo que hablan. Muchas veces cambian o son diferentes en sus entornos, pero sí coherencia de cuerpo con mente y obviamente con lo que yo voy diciendo a la persona. Hay que tener coherencia. Muchas personas dicen, estoy seguro que voy a ser el mejor presidente y bajan la cabeza o se ríen ellos mismos. No tienen coherencia con sus palabras, ¿no? ¿Sí? Cuando le preguntas a un estudiante, ¿estudiaste para el examen? Y se ríen. Sí, no hay coherencia en sus palabras, ¿no? No hay seguridad. Sencillez sobre todas las cosas, sencillez de hablar, de poder caer a las personas. Hay que ser muy sencillos con nuestro ojo. Una cosa, recordemos que la sencillez no es ser humilde. Sí, humilde es ser bueno en ciertas cosas, pero ser humilde tampoco quiere decir bajar mi guardia y aceptar cualquier circunstancia en la vida. Sencillez y ser humilde es simplemente una categoría del ser humano de adaptar otro tipo de pensamientos, de darnos cuenta que no somos únicos en el mundo y darnos cuenta que el mundo es circular,
que algún momento yo voy a necesitar de la persona con la que estoy hablando. A eso vamos con la sencillez, ¿sí? De que lo que yo tengo materialmente en conocimiento no influya con mi personalidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con muchas personas? Piensan que es porque tienen el conocimiento, son dueños de la verdad. Personas que tienen dinero, perdón, sí, dígame. Justamente ahí acotando algo que usted menciona y justo topa algo muy puntual que recientemente estás pasando en mi trabajo. Y justo, o sea, le digo porque, o sea, como la cooperativa, por ejemplo, en la institución donde yo trabajo es una cooperativa que nació desde una comunidad. Ujú. Por ende, tienen ciertos hallazgos y ciertos discernimientos que ellos como que no están tanto acoplándose a la innovación de nuevas cosas. Por ejemplo, hoy por hoy nosotros subimos de segmento, ya estamos en el segmento 2, donde hay que cumplir con ciertas responsabilidades y demás cosas. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, yo soy nueva, hay gente ahí que ya trabaja 25 años, 18 años, 17 años, gente que ha empezado desde cajas cuando solo había una agencia. Así es. Entonces, a veces yo veo en ellos, por ejemplo, que es muy fuerte poder lograr hacerle algún cambio, porque ellos ya estaban enseñados a estar en lo mismo y pensaron que en estar en lo mismo no ha pasado hasta ahora nada. Sin embargo, no pasó nada porque las exigencias en el segmento en el cual estaban tampoco eran tan rigurosas, digámoslo así. Ya, perfecto. Hoy por hoy el crecimiento o el avance de un segmento hace pues que una persona, digamos, yo como soy nueva, vengo de instituciones un poco más grandes y les comento y les digo, o sea, no les digo, mira, tú estás haciendo mal, tú no es. Sin embargo, yo, por ejemplo, converso con el jefe de negocio y le digo, mire, hay que reforzar en esto, hay que hacer en esto, porque yo como el área de riesgos, lo único que debo hacer es de una emitir un informe, pero como digo, soy nueva y no quiero tal vez generar en ellos controversia porque le digo que al inicio se dio tan fuerte porque ellos ponen barreras siempre a las personas nuevas, a las personas que vienen de otros lados. ¿Por Muy qué? Porque bueno. no están abiertos a los cambios, no están abiertos a las nuevas cosas que deben hacer. Entonces, tengo mucho, le digo que tengo mucha, o sea, no tengo predisposición de ellos en ciertas ocasiones y pues ayer se tocó el tema en una reunión gerencial, en una reunión donde estábamos solamente los jefes departamentales y como yo soy la única en mi área, pues yo soy prácticamente mi jefa y la quien yo veo cómo hago las cosas. Y estaba en esta reunión y justamente se topó un tema de unas cosas que están haciendo mal, pero es parte de lo que nosotros como institución, pues, incumplimos nosotros desde nosotros, o sea, hicimos nosotros mal el proceso y por ende no solo el empleado tiene la culpa, entonces eso es lo que yo mencionaba. Sin embargo, les dijo, hay que hacer esto, hay que hacer esto y otro, y me dice ahí justo, y me recordó usted, y me dice ahí una persona antigua que lleva 27 años, es que ustedes vienen de empresas grandes y pues aquí no se hacen así las cosas. Y yo le dije, o sea, no es que no se hagan así las cosas, es que debemos hacerlas así, porque ahora ya vienen nuevos cambios, nuevas revisiones, auditorías del ente de control y debemos empezar a hacer bien las cosas. No lo vea como que le estoy señalando que estamos haciendo mal. Veamos como un plan de mejora continua para cambiar las cosas que estábamos haciendo mal. Entonces, todo es lo que usted habla, justo se planteó ayer. Perfecto, muy bien esos puntos de vista. De aquí podemos sacar un montón de material para entender esta materia. ¿Sí? Primero, la programación neurolingüística, lo que le está pasando a la compañera y lo que pasa muchas veces, recuerdan que lo que les dije al inicio necesita de dos puntos. Necesita de la parte psicológica, de entender a los seres humanos cuáles son sus necesidades, cómo llegar con el mensaje, pero por otra parte necesita el punto del coach. ¿Qué es el coach? Es una persona que genera motivación para generar una acción, saber cómo llegar a las personas. El coach es el que enseña hasta cierto punto a demostrarnos que los canales no son lineales, que la vida no es lineal, que la vida es reflexiva, que es flexible. ¿Qué quiere decir? Que ningún canal o ningún camino es perfecto, que tarde o temprano yo tengo que tomar otras ramas o tengo que ir cambiándolas en el camino. Tengo que ir modificando mis actividades, tengo que ir modificando mis hábitos, mis conductas y demás. La frase que dijo la compañera se escucha en todo lado. Siempre se escucha esa frase, es que aquí se hacen las cosas así, te guste o no. ¿Sí? Cuando una empresa tiene ese fundamento de aquí se hacen las cosas así, comienza muchísimo el tema de los problemas. Comienza a haber demasiadas discusiones, comienza a haber puntos de choque. El objetivo es tratar de ser un moderador, un coach, de decirles no
hagamos esto porque sí. Hagamos esto con base a una motivación. El coach siempre va a buscar una motivación de acción. Es decir, ¿por qué deberíamos cambiar? Si nosotros cambiamos nuestra conducta, vamos a ganar esto. Si nosotros hacemos esto, vamos a ganar esto. Enfocarse en lo que voy a ganar, más no en lo que tienen que hacer. Yo recuerdo, me parecía algo similar a lo que nos comentaba Cintia. Algún momento yo tuve la oportunidad de ser coordinador de una de las áreas del SECAP, que era en un lugar desastroso realmente, que era el peor sitio para trabajar, se puede decir, que era en un lugar remoto primero, y que era un lugar donde el SECAP, recuerden que da cursos de capacitación donde no entraba ni una persona, donde tenía ciertos problemas, y recordemos que es del sector público, había gran presupuesto. Estaban todas las personas, se pueden, entre comillas, qué fea palabra que voy a utilizar, pero las personas ya caducas, las personas que estaban ya a punto de jubilarse, todas estaban metidas ahí. Tenían lineamientos de la época de la chispa, tenían lineamientos burocráticos increíblemente fuertes. Yo venía de empresa privada, qué duro que se me hizo adaptarme a una empresa pública, se me hizo casi un infierno de vida, ¿sí? Pero obviamente había un momento que había que cambiar. Yo les voy a poner solamente un ejemplo de una acción. Recuerdo que yo primero veía qué actividades tenía cada uno y les dije, bueno, necesito por favor un informe de gestión de cada uno de ustedes para determinar qué es lo que hacen. Y les dije, por favor, ¿será posible que me puedan entregar esto hasta la otra semana, hasta el día viernes? ¿Está bien? Sí, sí, no se preocupe, ingeniero. Día jueves no tenía el reporte de ninguno. Día viernes, ninguno. Traje al equipo, les dije, por favor, no sé si me pueden enviar el informe. Señor Pérez, usted nunca nos envió por correo. ¿Qué informe nos habla? El que quedamos la semana anterior. Pero usted nunca nos dijo que enviemos por correo. Si es que no hay un correo, usted creo que no ha entendido bien cómo funciona el sector público. Si no hay un correo, usted no nos puede decir qué tenemos que hacer. Tiene que haber un correo de respaldo. Imagínense, tenían una parte tan fuerte de la burocracia que no entendían que realmente no hago las cosas por una actividad, no hago solamente por cumplir, hago porque hay una motivación más allá. Hago porque necesito saber o necesito representar a la empresa, a mi negocio, a mí mismo. Hay una motivación más allá, no solamente de un manual de funciones, de cómo tengo que hacer el proceso, sino la programación neurolingüística se ata más que todo a la motivación, que va más allá. Entonces, obviamente, yo con mis trabajadores comencé con otro punto de vista, comencé a trabajar de una manera diferente. Primero empleé métodos de castigo. Les dije, perfecto, un correo es lo que les hace a ustedes, perfecto. Les envío el correo y tienen hasta el día lunes para hacerlo. Si no lo hacen, yo por correo mismo les mando la sanción. Y obviamente ahí comenzaron los enojos, que por qué, ya ni me hablaba, un gran problema. Pero poco a poco comencé a ganarme, desde el tema de poner las leyes claras, poco a poco ganarme con estas personas ya bajo un tema de motivación. Me sentaba con cada uno de ellos y decía, ¿cuáles son tus actividades? ¿Qué es lo que te gusta hacer a ti? Perfecto, a ti te gusta hacer esta parte, tú manejas este proceso, tú haces esto, tú haces aquello, y les daba una visión más grande. Hasta llegamos al punto que ahora, hasta el día de hoy, nos llevamos bien con estos señores que inclusive ya se jubilaron, pero que lograron al final de su carrera entender que no solamente es un camino burocrático, que hay muchísimo más. ¿Cuál era el objetivo que nosotros planteábamos? Era meter gente a que estudie en el SECAP. Les decía, ¿no les parece bonito que volvamos a abrir este centro? Que en realidad entren personas. Veamos qué hacer. Hagamos una campaña, hagamos esto, hagamos aquello, tú ayúdame con esto. Y comenzaron a hacerse más ágiles. Inclusive ellos se sintieron más importantes dentro de la organización. Y eso fue un tema de coach con motivación que me pudo generar mejores resultados. ¿Sí? Pero obviamente todo esto viene atado a 1.000.000 de tendencias. No es solamente decir así se hacen las cosas y ya, sino más que todo generar motivación en cada uno. Y esta es la parte complicada. Les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué será? Todos saben lo que es un coach. ¿Por qué será que los psicólogos dicen que el coach es un charlatán? Y yo algunas cosas sí las creo también. ¿Por qué será que no se deba el psicólogo con el coach? No sé si ustedes han visto memes, algunas cosas. ¿Por qué será que no es tan creíble el coach? ¿Qué hará el coach mal que el psicólogo no lo acepte? ¿Alguien ha escuchado? Será, profe, porque un coach trata de como que motivar, o sea, trata de una persona explotar a un poco más allá de lo que deba y tal vez no se alinea a ciertas cosas, sino que es más el ente de un coach es la motivación y permitir que una persona pues empiece a generar rasgos de liderazgo.
Ya, va por ahí, ¿sí? ¿Por qué es tan, no odiado, pero tan mal visto el tema de código? ¿Alguien más tenía algo que aportar? ¿Alguien más decía algo? No, pero bueno. Un poco porque hay este choque entre el psicólogo y el coach. Yo manejo las dos en realidad, el coach y la parte de psicología, porque las dos me han servido por igual. Un programador neurolingüístico necesita unir las dos. Necesariamente necesito unir las dos. ¿Por qué se toma este choque? Porque se dice que el coach habla todo a una receta general. Habla de motivación, habla de lograr algo, pero en una meta únicamente general. El psicólogo, en su parte, primero descifra la personalidad, descifra a la persona y de ahí le da la receta. Es diferente el autoanálisis que la motivación general. Les voy a poner un ejemplo. El coach es el que se para en un escenario y les dice, a ver, todos somos líderes, somos emprendedores, vamos a luchar. ¿Quién dice sí? Sí podemos. Pero no veo realmente la personalidad de cada uno. No sé si todos tienen las características para ser los mejores vendedores, los mejores generar dinero, etcétera. No estoy viendo por cada una de las personas. ¿Sí? El psicólogo lo que hace, a su vez, con el autoanálisis, es ver cuáles son sus competencias, cuáles son sus debilidades, hace un fodo humano y de en base a eso primero rompe cuadrados. Primero, para yo poder poner competencias en alguien, tengo que romper sus miedos más profundos. ¿Sí? Rompo sus cuadrados y ahí comienzo a inyectarle nuevas categorías, nuevos temas. Ese es el gran, se puede decir, el gran choque. Yo creo que les ponía un ejemplo de la clase anterior, si no les comento. El psicólogo es el que actúa con las personas de manera diferente y unifica el pensamiento. Les voy a poner ciertos problemas. Una persona que está pasando, y esto nos decía un profesor inclusive, una persona que está pasando por ciertos problemas, ¿sí? Digamos que no le está yendo bien en su trabajo y ha bajado su tendencia, ha bajado su desempeño, ha bajado su fuerza, está desmotivado, pero que tiene una gran autoestima, que es una persona que toda la vida se le ha conocido como fuerte, como el líder, como el comunicador, como una persona que sabe muy bien por qué está en el mundo, que tiene una autoestima muy bien parada, pero en este momento de su vida está desmotivado por obvias circunstancias. ¿Qué es lo que hace el psicólogo? Utiliza una terapia de shock, una terapia diferente. ¿Qué le dice de esas personas? Y así nos decía un profesor, perdón, estas palabras tan fuertes que voy a utilizar, pero una de las frases es, levántate que te confundo con la basura. ¿Qué tan fuerte es esta frase para una persona que tiene la autoestima tan arriba? Esta frase despierta un interés increíble y es verdad. Y dice, bueno, es verdad, ¿qué hago aquí? Yo estoy para muchas cosas más. Y se despierta posiblemente con esa terapia de shock. Que dicen, a ver, tú no eres así, tú levántate, tú tienes que hacer esto y punto, ya. Sécate esas lágrimas y vamos adelante. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si es que yo tengo una persona que tiene tal vez ya un problema ya más crónico en esta depresión? Una persona que tal vez está con problemas de autoestima, que realmente él mismo no se entiende, que no encuentra una meta en la vida, pongamos más que todo un tema a jovencitos que están, qué sé yo, en la época todavía se puede decir de madurez, que todavía no entienden bien la función de ellos en la vida, que cualquier cosa les descompone, que la sociedad, una humillación pública puede ser para ellos el fin de su vida, etcétera. Está con una autoestima tan baja. ¿Qué pasa si yo le digo lo mismo? Levántate que te confundo con la basura. Ese joven va y se pega un balazo. Entonces no puedo utilizar la misma receta para cada ser humano. Necesito hacer un autoanálisis, necesito determinar cuáles son los miedos, romper ese pequeño cuadrado mental y partir para adelante. ¿Sí? Les voy a Ahora, poner, dígame, Cintia. ahora veo que, por ejemplo, ahora me doy cuenta con lo que usted dice, es que, por ejemplo, siempre vemos coach en esas como tipo ventas por catálogo. En esas Exacto. vemos coach y ahora vemos que por qué ciertos emprendedores fracasan. ¿Por qué? Porque los coach como tal no están alineados a, digamos, al perfil de una persona, porque puede ser que yo le estoy diciendo, eres un buen vendedor, tú luchas, sal adelante, pero no puedo ver por el otro lado si él es consumista. Por ejemplo, que él puede ser que está comprando para él, pero no para emprender, sino para consumir y estoy generando tal vez en él un endeudamiento que no debo tener y más bien estoy perjudicando. Totalmente. Exactamente. ¿Qué gano diciéndole a una persona que tiene que vender? Tú eres vendedor, eres emprendedor, pero es malo para comunicarse. Yo necesito saber cuál es su miedo primero. Y veo que esta persona tal vez tiene miedo de actuar con la gente. Entonces, ¿qué hace el psicólogo? Primero comienza a desarrollar, a ver, ¿dónde
generaste este particular? ¿Dónde tuviste miedo de hablar con la gente? Y me va a decir, bueno, cuando era niño, yo tuve un problema, que la gente se burlaba de mí por mi manera de hablar, porque mi tono de voz era feo y desde ahí no me gustó hablar con las personas. Perfecto. Sí. Entonces, desde ese cuadrado mental yo comienzo a romper. ¿Y cómo comienzo a romper? Comienzo a romper primero con el estereotipo, ¿no? De que yo no puedo. La frase que más destruye al ser humano es el yo no puedo, ¿sí? Porque el yo no quiero es totalmente diferente. El yo no quiero ya no hay nada que hacer. El yo no quiero, simplemente no quiero porque no me gusta, ya, perfecto, no te gusta, no lo hagas, ¿sí? Pero el yo no puedo, esa frase es la más incorrecta del ser humano porque el ser humano puede hacer absolutamente todo. Recuerden que la psicología estudia mucho el tema de la mente sobre el cuerpo. El ser humano se adapta a todas las realidades y puede alcanzar cualquier conocimiento que él quiera. Es tan fuerte la mente humana que se ha visto increíbles cosas en el mundo. El tema de competencia se ha visto que se los puede desarrollar completamente. El ejercicio partió, para que ustedes tengan claro, partió desde un psicólogo experimental que practicó con sus propias hijas. Es uno de los experimentos más controversiales que ha habido en el tema de la ciencia. A este señor inclusive le iban a quitar la licencia de médico psicólogo por el hecho del experimento que hizo con sus hijas. Él quiso demostrar que las competencias son ilimitadas, que no existe nada, absolutamente ninguna barrera que impida a una persona hacer algo. ¿Y qué es lo que hizo? Tomó a su hija mayor y toda su vida lo puso alrededor de un cuadrado de un tablero de ajedrez. Toda su motivación basó en un tablero de ajedrez. Esta niña, para poder pedir un permiso, tenía que jugar ajedrez. Esta niña todos los días tenía que destinar 2 horas a jugar ajedrez. Esta niña estaba toda su vida vinculada a un tablero de ajedrez. ¿Qué es lo que hizo que esta niña llegue a ser campeona mundial de ajedrez? ¿Sí? Pero él no se quedó ahí. Hizo lo siguiente con su otra hija, con la siguiente hija, para demostrar que no solamente era una cuestión de habilidad, ni mucho menos. Primero hay que entender que ellos jamás habían jugado ajedrez, ni él como psicólogo, ni la esposa de él. No era una tendencia de hábito, no era una tendencia, se puede decir, biológica, no era una tendencia de genes, sino que querían demostrar cualquier habilidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo con su siguiente hija? Hizo exactamente lo mismo. Basó su mundo en un tema de ajedrez y en un concurso la hija menor venció a la mayor a nivel mundial. Este experimento fue un tema muy fuerte porque obviamente qué circunstancias habrá tenido que pasar con sus hijas, inclusive le iban a quitar la licencia, no sé si lo habrán hecho, ¿sí? Pero él demostró que un ser humano, si le mete dedicación y si a esto lo puede poner en un hábito, el ser humano puede desarrollar cualquier competencia que quiera. Todo está en generar un hábito de conducta, puede ser positivo o negativo, como decíamos. Un hombre privado de la libertad, que le obliga a estar todo el tiempo en una cárcel encerrado. ¿Qué es lo que hace? Comienza a hacer un hábito de vida y comienza su mente a acostumbrarse a ese infierno que nosotros aquí libres, a mí si me ponen solamente la idea de estar preso un día, yo diría me mato. Pero ¿qué es lo que hace la mente? La mente comienza a adaptarse a cualquier circunstancia. A lo que usted piense, la mente se adapta de a base al hábito. ¿Qué quiere decir entonces esto dentro de la programación neurolingüística? Que si usted tiene miedo de algo, si va generando un hábito, tarde o temprano lo va a romper. Tarde o temprano. Eso es lo que estudia, se puede decir, el neuroanálisis. ¿Sí? El neuroanálisis también hace regresiones, que es saber el momento preciso del problema. Entender dónde se rompió la parte, dónde usted generó el miedo y partir de ahí hacia una solución. Por ejemplo, voy a poner un tema muy fuerte, ¿no? Una chica que tal vez sufrió algún tipo de violación, un asalto y lo que sea, y usted simplemente hizo un parámetro psicológico. Recordemos que el objetivo de la programación neurolingüística tiene que ver también con el pensamiento crítico, que ya lo habíamos estudiado, es decir, romper el paradigma. ¿Qué pasa si una chica fue abusada sexualmente, qué sé yo, por un chico? ¿Sí? Esta chica inmediatamente crea un paradigma de miedo a los hombres. Todos los hombres son iguales, todos los hombres abusan, todos los hombres son aquellos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el psicólogo? Llegar a este punto, ¿sí? Y poder entablar hasta cierto punto una conversación y hacer entender que no todos los hombres son iguales, que como puede haber muy malos, también puede haber muy buenos. Romper esa categoría, romper ese paradigma y que comience a entender y que comience a relacionarse con más chicos, que comience a conversar poco a poco, vaya perdiendo el miedo y vaya abriendo más su mente y a algún punto se dé cuenta que lo que le pasó es un evento, se puede decir, desafortunado, pero no necesariamente una regla sobre oro, que todos los hombres son iguales, ¿sí? Romper la tendencia.
Si usted, por ejemplo, fue algún momento asaltado, qué sé yo, por una persona, un varón de cabello largo, todo hombre de cabello largo es asaltante y hace un parámetro psicológico, un tatuado, por ejemplo. Todos los que utilizan tatuados, utilizan tatuajes son delincuentes. Y su mente genera un parámetro, genera un cuadrado, ¿sí? ¿Qué es lo que hace un psicólogo? Trata de romper eso con la conversación, de buscar alguna manera de que usted converse con personas que tengan tatuajes, de que usted abra su mente, de que usted investigue inclusive, para que su mente se vaya adaptando y vaya rompiendo hasta cierto punto esos esquemas. Esa es la gran diferencia del psicólogo y el coach. El coach habla muy en general. Sirve muchísimo para un programador neurolingüístico. Si es que a usted le interesa, siga un tema de coach. ¿Por qué? Porque le enseñan obviamente cómo dirigir las palabras y cómo motivar. Usted le pone a un grupo de personas y les habla de ventas y les dice, usted va a llegar a tener muchísimo dinero, vamos, somos los mejores vendedores. La gente sale completamente motivada. ¿Cuál es el problema? Cuando va a vender el producto y le da miedo hablar. Y se da cuenta, chuta, no ha sido para mí, no ha sido tan fácil como me dijo el coach. Entonces ahí es donde intervienen los dos, donde yo veo cuál es el problema de esta persona para vender y también le doy la motivación. Si yo logro unir las dos cosas, ahí tengo el verdadero programador neurolingüístico. ¿Sí? Espero que me vayan llevando hasta ahí el tema. Ya habíamos hablado de esto, el rapport. ¿Alguien me puede decir qué es esto del rapport? ¿Quién ha escuchado qué es el rapport? O el empoderamiento de marca, también se lo conoce rapport, inclusive hay en marketing. ¿Qué pasa? Ustedes están por graduarse y ya deberían saber qué es el rapport. No, no, ninguno. Les voy a comentar qué es el rapport. El rapport es crear hasta cierto punto en la imagen de la mente, en la mente, la imagen del expositor o de la persona. Es lo que hablábamos hace algún momento de la marca personal. ¿Cómo hacer que la persona empodere una imagen antes de que hable? ¿Sí? El tema también se utiliza de rapport y el empoderamiento también de marca, ¿no? Por ejemplo, cuando usted entra a la tienda y pide, no pide un lavaplatos, ¿qué es lo que pide? Deme un deja. Va por la marca. ¿Por qué? Porque su mente está muy posesionada en que deja tiene que ver con lavaplatos. Usted entra a la tienda y no pide un agua mineral, pide una agüita, ¿sí? No está pidiendo el producto, no está pidiendo, sí, el producto, está pidiendo la marca. Es igual el rapport humano. ¿Qué quiere decir o hacia dónde va realizado? En generar un impacto tan positivo en la mente humana que solamente el hecho de escuchar Diego Vera, yo ya sé de lo que va a hablar y qué es, y qué va a decir, ¿sí? Y cómo lo va a decir. Usted solamente escucha por ahí Rafael Correa y ya sabe por dónde va el discurso. Usted escucha a Álvaro Novoa y ya está pendiente en qué se va a equivocar. Usted escucha a Abdalá Bucarán y ve la noticia porque ya sabe de lo que más o menos va a hablar. Entonces, eso es generar un rapport en la personalidad y esto obviamente va atado a la marca personal. ¿Sí? Aquí venimos hablando de algunas cosas que ya lo habíamos visto. El tema de la palabra, el tono de voz, la expresión corporal. En cada autor, como ustedes lo ven, siempre será el más alto la expresión corporal. Muchos lo ponen el 60-40, otros el 70-30, aquí lo pone el 55-45, ¿sí? Entonces, siempre la expresión corporal, dependiendo del autor, siempre va a ser lo más alto, ¿sí? Aquí hay diferentes temas donde usted tiene que entender cómo llegar a la gente, ¿sí? ¿Cómo puedo llegar yo a la gente? Tengo que saber si la gente es visual, si la gente es auditiva, si la gente es sinestésica o kinestésica, si la gente es olfativa, si la gente es gustativa, o puede ser un componente de todos. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre sinestésico y kinestésico? Algunos utilizan las dos como lo mismo. Kinestésico con K y sinestésico con C. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien ha escuchado? ¿Qué es el kinestésico? No, vamos a entenderlo. Sinestésico va más que todo atado al tema del sentimiento, generar un sentimiento, ¿sí? ¿Cómo genero alegría? ¿Cómo genero odio? ¿Cómo genero, qué sé yo, rencor? ¿Cómo genero entusiasmo? Eso es lo sinestésico. Y lo kinestésico está más atado al tema del tacto, a la experimentación. Voy a ponerles un ejemplo. Usted está pasando por una calle oscura. Sinestésico, el miedo que le produce pasar por la calle oscura. Usted dice, no, yo no paso por aquí porque por acá me pueden robar, pero usted no ha hecho la tesis. Usted simplemente por el miedo a la oscuridad. Pero kinestésico es la persona que pasa por la parte oscura y experimenta. Una vez que llega al final de la calle oscura dice, hoy no me pasó nada. Mañana también voy a pasar corriendo. Experimentó
antes de crear una tesis. Esa es un poco de la diferencia entre las dos. Entonces nosotros necesitamos entender al público que nos dirigimos, cuál de estas formas, cómo nos pueden entender el mensaje. Si la gente prefiere actuar, experimentar para aplicarlo, si la gente es más visual, si la gente es más auditiva. Por ejemplo, nuestras clases que tenemos normalmente aquí, ¿qué son? Nuestras clases se basan netamente en lo visual o auditivo. Casi no estamos manejando el tema kinestésico, que debería haber bastante. Obviamente ustedes tienen materias donde manejan más el tema kinestésico, que experimentan para poder ir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en mis clases lo que se maneja más es el tema visual con estos dibujitos y el tema auditivo. Pero habrá muchos de los estudiantes que están ahorita en este momento dormidos. Sí, puede ser. ¿Por qué? Porque no están practicando. Otra cosa es que cojamos, a ver, programación neurolingüística. Vamos a hacer un canal de comunicación. Aquí, acá, acá, tú haz esto, tú aquello, tú esto. ¿Sí? Y obviamente esto les va a despertar. Entonces, no todas las personas aprenden, no todas las personas entienden el mensaje de la misma manera. Hay que saber cómo buscar o cómo trabajar con todos para poder llegar directamente a nuestro mensaje. ¿Sí? Aquí les dejo algunas cosas para que ustedes las puedan ver, para que ustedes puedan leer. El objetivo de esta presentación, por favor, es que ustedes las lean. Es imposible que podamos ver toda la presentación. Yo les leo datos generales. ¿Para qué? Para poder explicar un poquito en ustedes, para que puedan lograr llegar al conocimiento y puedan investigar después. Vamos a ver ciertos metamodelos que existen en la programación neurolingüística. Ciertos problemas o ciertas barreras que no nos permiten entender a las personas y ir más allá. Primero, el tema de la distorsión de conocimiento. Hay un tema que solemos hacer los seres humanos siempre al distorsionar el conocimiento. El ser humano de por sí exagera siempre el mensaje. Eso es claro. Nosotros hacemos de eso, ¿por qué? Para llamar más la atención. Y eso es un arte de la comunicación. Por ejemplo, usted tuvo un accidente de tránsito o vio un accidente de tránsito. Usted no es que llega a su casa y le dice, ah, bueno, vi un accidente de tránsito, mami, hasta mañana. No. Usted llega a su casa y comienza a alterar un poco la realidad. Sí, y comienza, bueno, vi un accidente de tránsito, sí, creo que iban más rápido y todo esto, y y comienza a hacer una idea, pone más argumentos a lo que usted está hablando. Eso hacemos todos los seres humanos. Todos los seres humanos trabajamos así para llamar un poco más la atención al discurso. ¿Sí? Pero el problema es cuando yo distorsiono el discurso. Cuando yo tengo un choque entre lo que digo y en lo que pasó. Sí, por ejemplo, que yo me pare en un escenario y comience a hablar, como suele pasar aquí con el presidente, me reía de un político que dijo, nuestro presidente actual va a pasar a la historia por ser el presidente más querido de toda la historia de la República. Yo no sé en qué país vivía, pero distorsionó completamente la verdad y en vez de generar en las redes sociales un ámbito positivo, fue totalmente negativo. Más odio generó el presidente actual que tenemos, porque las redes sociales simplemente lo destruyeron. ¿De quién hablas? ¿En qué país vives? ¿Qué te pasa? Circunstancias así, distorsionó. No fue coherente en la razón, no fue coherente en su discurso. ¿Cómo me voy a lanzar a decir un presidente que por indicadores, por estadísticas, está tan bajo en popularidad, lanzarme a decir que va a ser el presidente, que va a ser el presidente más querido de la historia republicana? Entonces, totalmente distorsionado, ¿no? El argumento versus obviamente el discurso. Por otro lado, tenemos el tema de la eliminación. Nosotros como muy buenos oradores o como muy buenos seres humanos, ¿qué es lo que solemos hacer generalmente? Eliminamos en nuestra conversación lo que no generamos, lo que no pensamos que tiene un impacto o lo que nosotros no conocemos. Por una parte, jamás se debe hablar de un tema que yo no conozca. ¿Sí? Debo primero investigar muy bien sobre el tema para yo poder hablar. Yo necesito saber muy bien las circunstancias para poder entablar una conversación. Si no, obviamente uno dice, mejor quédate callado si no tienes nada bueno que decir. Pero nosotros, o dentro de la programación neurolingüística, tenemos que adaptarnos a la sociedad. No podemos eliminar ciertas conversaciones simplemente porque no sabemos o porque no queremos afrontar, porque esto también nos va a generar un conflicto con el público. Voy a poner un ejemplo. Se para un político y la gente, como decíamos hace algún momento, tienen un problema en un pueblo determinado que no hay alcantarillado. ¿Sí? Y yo, por no tomar el tema, ¿qué hago? Elimino el tema del alcantarillado y les hablo de todo lo que no me interesa. Comienzo a hablar, pero verán, les di hospitales, les di carreteras, tienen mejores sueldos, tienen esto, pero ¿qué me estaba buscando la gente? La gente lo único que quería saber es qué pasa con el alcantarillado. ¿Qué es lo que yo hice? Eliminé
eliminé la parte fundamental de lo que quería saber la gente porque era un tema que yo no lo quiero tratar porque tal vez no voy a darles una solución o tal vez no conozco del tema. ¿Sí? Esto no debería ser. Yo debo saber realmente qué es lo que busca la gente, pero no eliminar lo que realmente necesita saberlo. ¿Sí? Otro gran punto, y aquí viene el tema que hablábamos hace un momento del coach, es la generalización. Pensamos que todos son igualitos, a todos la misma capacitación, a todos la misma motivación. Vamos, sí podemos, un grito de guerra, sí. Pero las personas en realidad tienen las competencias. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Como decía la compañera, yo le voy a dar charla de ventas, pero ¿tiene las competencias para vender? ¿Sabe realmente cómo comunicarse? ¿Tiene ese don de venta? ¿Tiene ese don de liderazgo? ¿Sabe cómo llegar a la gente? Entonces yo tengo que preocuparme primero por las competencias antes que por el discurso. Es por eso que el coach muchas veces no es muy aceptado, ¿no? Motivar es fácil, no es tan difícil. Motivar es sencillo, el problema realmente ya es cuando comienza ya el tema de la acción. El motivador, ¿dónde termina? El motivador termina cuando la persona se va, pero no hace, no ve la acción. Hay un tema que se llama el mentoring, ¿no? O el mentor. El mentoring o el tema del mentor es el que ya se fija en la acción y va dando ciertas herramientas para que la persona pueda hacerlo mejor su proceso. Yo les decía que los mejores coach que yo he visto son en estos temas de multinivel, ¿no? Es increíble porque yo vivo al lado de un café Juan Valdés por aquí por mi casa, que es súper chévere ir allá a tomarse un café porque llegan estos muchachos que son la mayoría bastante jóvenes y llegan con su grupo de gente para trabajar, que son, no sé de qué serán esas multinacionales, de esas multiniveles, pero es la forma como ellos expresan el sentimiento, ¿no? Ellos son unos verdaderos empresarios, porque se creen el discurso de que son empresarios. Ellos no le dicen, te vengo a vender este producto de Fusion, de Herbalife o de lo que sea. Te dicen, ¿sabes qué? Yo soy un empresario y quiero que tú también seas un empresario. Y les lavan tan bien, no voy a decir lo que les lavan la cabeza, pero dan tan bien el discurso que la gente cree. Les prometo que yo, si es que me sentara un ratito en esa mesa, termino también firmando, ¿no? Porque son tan poderosos con el discurso que se creen realmente y que la empresa les hizo creer. Pese a que ellos trabajan para una marca, les dicen que no, que ellos son independientes, que son emprendedores. Y ese mismo discurso transmiten y ese mismo discurso es creíble. Ujú. Lo hacen, obviamente generalizan, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que este emprendedor firma, da su cantidad monetaria, pero el rato que se da cuenta que tiene que meter 2, 3 personas, no tiene todas las actitudes para hacerlo. Ahí es cuando comienza el conflicto, el choque. Porque yo no estoy dando capacitación de cómo llegar a la gente, cómo prospectar, cómo liderar, cómo buscar gente. No estoy dando esa capacitación, simplemente estoy siendo un coach. Y ahí empieza el error. Entonces, hay que tener un complemento directo para hablar de la programación neurolingüística. Si nos decía algo, Cintia, ¿no? Como usted dice, les venden tanta le digo por experiencia, o sea, un primo de mi esposo ya tenía ya sacábamos su masterado. Y claro, yo todavía estoy intentando sacar mi título y me dice, deja de trabajar, de servir a otras personas, crea tu propio negocio. Y él ya tenía toda una profesión hecha en una buena empresa y él dejó todo por esas ventas. Claro, algunos, no, yo no voy a ponerme a discutir si sea bueno o malo. Habrá buenas, habrá malo. Yo Pero realmente, nosotros no vemos el claro, crecimiento de él. O sea, así es, profe, yo me claro, voy, que yo no veo, o sea, yo estoy de acuerdo si así es, yo claro, vería el crecimiento de él, pero yo veo que siguen lo mismo, que perdió su auto, que perdió un montón de cosas y que no ve un avance, entonces uno así también es, dice, no va para ningún lado ese crecimiento que él supuestamente le ofrecieron. así es. Ese es el gran problema, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los multiniveles porque muchas empresas son falsas, no son reales, trabajan bajo solo motivación, como habíamos hablado. Solamente es un coach. Entrega el dinero, salte del trabajo y genera tu propio dinero. ¿Sí? El rato del rato no es que tal vez sean malos, sino no hay todas las competencias, no hay todas las habilidades. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Recuerden, ¿cuántas empresas, cuántas religiones han utilizado el tema del coach para generar mayores ingresos solamente para ellos, ¿no? En religiones también se ha visto increíblemente cosas sumamente absurdas en el mundo, de diezmos, de poner en riesgo inclusive a su familia y todo. Bueno, en fin, es un tema de nunca acabar. Como habíamos hablado, la programación neurolingüística no solamente sirve para bien, sirve para mal. 2 libros fundamentales de la programación neurolingüística y dentro de la oratoria, que creo que conversábamos en la anterior clase, que son libros totalmente negativos, son libros solamente de odio, de separación, pero que han utilizado muchos de los dictadores. Mi lucha de Adolfo Hitler
y el famoso El Príncipe de Nicolás de Maquiavelo. Dos libros que son perfectamente adecuados para entender la programación neurolingüística de cómo manipular a masas, ¿sí? Pero que son libros muy negativos, muy negativos. Muchos dictadores, muchas personas o muchos estafadores se han alineado en estos principios para generar ganancias, ¿no? La programación neurolingüística, vuelvo y repito, es un arte que puede ser utilizado para bien o para mal. Entonces, de eso ya le queda a cada uno de ustedes cómo utilizarlo si es que se van a especializar en esto. Hay que entender el tema del cerebro. Para entender la programación neurolingüística y el autoanálisis, se entiende el cerebro por el lado derecho, que es la creación, el lado izquierdo, que es el análisis, la parte, se puede decir, numérica, la parte del límbico, que es la motivación por hacer algo, y la parte reptiliana o reptil, que es la parte que nos permite hacer una acción. ¿Sí? El verdadero programador neurolingüístico es el que logra manejar estas cuatro esencias. ¿Sí? Recuerden lo que solemos decir, es que yo no soy bueno para los números, yo tengo más desarrollado mi parte derecha del cerebro. Usted, claro, tiene más tendencia al lado derecho, pero usted puede desarrollar su parte izquierda. Ese es el verdadero programador neurolingüístico, el que logra desarrollar sus dos partes del cerebro para poder cumplir acciones, pero a la vez el que tiene clara su motivación de vida, a dónde quiero llegar, y el que no se queda solamente en motivación, sino el que hace las cosas. Aquí tenemos el modelo completo de cómo funciona el cerebro de un programador neurolingüístico. ¿Sí? Ya para ir terminando, voy a ir a una última parte. Aquí les dejo algunos ejercicios que sirven muchísimo para entender la programación neurolingüística. ¿Sí? Son ejercicios, preguntas, bases para ver cómo usted está preparado, si es que usted tiene pensamiento analítico y demás. Vamos a ver unos conceptos ya para ir terminando esta clase que se utilizan mucho en la programación neurolingüística. ¿Alguien ha escuchado qué es el anclaje? El estímulo versus conducta. ¿Quién ha escuchado algo del anclaje? ¿Nadie? Vamos a hablar. El anclaje es el sentimiento o el estímulo que me permite realizar una actividad. Voy a poner un ejemplo de anclaje. Anclaje es algo que me impulsa como motivador, como estímulo para poder hacer algo. Voy a poner ahora sí el ejemplo. Digamos que usted, qué sé yo, tenía un novio y justo el momento, un novio, una novia, el momento que se declaró, que le dijo que le quería y todo lo demás, sonaba una canción en el vehículo, cualquier canción. Esa canción le va a servir a usted de anclaje. Cada que escuche esa canción, le va a llevar al recuerdo, obviamente, de la persona de su ser querido. Digamos que usted tuvo un accidente de tránsito y justo el momento de que colisionó su vehículo, apareció o sonó una canción. Usted se va a acordar en ese momento, cada que suene esa canción, se va a acordar del momento clave que usted tuvo el accidente de tránsito. Por ejemplo, también, digamos que usted, qué sé yo, algún aroma, ¿sí? Algo que le recuerde a su abuelita, ¿sí? Y usted pasa por una panadería y llega ese aroma que le recordaba a su abuelita, inmediatamente usted ingresa y compra el pan. A eso se lo conoce un anclaje, es un estímulo que hace o permite hacer una conducta. ¿Por qué se utiliza esto en la programación neurolingüística? Porque usted tiene que buscar algunos anclajes que hagan que las personas se motiven. Ejemplo, si usted quiere que la gente, qué sé yo, haga gimnasia, ¿qué es lo que hace en un gimnasio? ¿Qué es lo que hace el dueño del gimnasio? ¿Qué tipo de música pone? ¿Será que pone vallenatos? ¿Será que pone, qué sé yo, baladas de Arjona? ¿Qué es lo que pone normalmente en un gimnasio? Pone la canción del Ojo del Tigre de Rocky Balboa, pone música electrónica, música que le permite a usted, que le da un motivo, un estímulo para poder hacer la actividad. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace normalmente un motivador o un programador neurolingüístico si quiere demostrar pena? Como hacía Abdalá Bucaram Ortiz. Abdalá Bucaram manejaba mucho el tema de anclaje. Mientras se lanzaba su discurso fenomenal y ahora y todo lo demás, una euforia completamente en el pueblo, se mandaba una canción de la lucha de los pobres, ¿sí? Y ponía fotos de niños tapándose con periódicos, niños limosneando, personas de la tercera edad sentados en la calle. Ese estímulo hacía que la gente hasta se le vayan las lágrimas y obviamente generaba una conducta de yo voto por este señor, ¿sí? Esto es un anclaje y esto se necesita siempre. Cuando usted dé un discurso, cuando usted trate de llegar a la gente, trate de buscar un tema de anclaje. Muchas personas utilizan el tema de aromas, ¿no? Temas satisfactorios que la gente haga, que se quede ahí. Utilice canciones, utilice videos, utilice fotografías, temas que haga que la gente llegue a su sentimiento y pueda ser más fácil crear o mencionar algún tipo de discurso.
El recuadre consiste en modificar el marco de referencia el cual usted percibe los hechos que cambian su significado, lo que habíamos hablado hace algún momento. Romper el cuadrado mental del miedo. El recuadre es, ¿qué es lo que te da miedo en este momento? ¿Qué es lo que qué es lo que tú no puedes hacer? ¿Qué es lo que tú no crees que no puedes hacer? Y partamos desde ahí. ¿Qué estrategias tengo que hacer? El verdadero recuadre consiste en primero en ustedes, crear un fodo humano y ver cuáles son mis fortalezas y mis debilidades, y a mis debilidades ponerle de estrategias de cambio. ¿Sí? Si yo tengo, qué sé yo, mi debilidad es llegar tarde, ¿qué es lo que debo hacer? La respuesta no es, voy a llegar temprano, esa es la respuesta fácil, ¿no? ¿Qué puedo hacer para llegar, para romper el tema de llegar tarde? Llega temprano. Pero para llegar temprano, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué hábitos debo modificar? No es solamente decirme voy a llegar temprano. Tengo que modificar un montón de hábitos alimenticios. En la noche ya no voy a comer tan pesado para que me permita conciliar mi sueño. Ya no voy a dormirme a las 12 de la noche a la 1. Voy a dormir una hora antes, porque esto me permite levantarme una hora, tal vez también antes a mí. Ya no voy a dormir a la 1, sino voy a dormir a las 12 de la noche. Ya no voy a solamente, qué sé yo, a dormir la tarde, porque si duermo la tarde, en la noche no voy a poder dormir bien. Dejo de dormir en la tarde, hago alguna actividad. Es decir, genero algunas actividades para romper la gran debilidad que tengo. ¿Sí? Aquí también voy a nombrar a un famoso programador neurolingüístico, que se lo conoce también como motivador, que es el señor Stephen Covey, que muchos de ustedes lo habrán escuchado. El famoso libro que él hizo es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. ¿Sí? Stephen Covey menciona en uno de sus libros, recuerden que Stephen Covey es ganador inclusive de un premio Pulitzer. Muchos lo toman como un charlatán, como habíamos hablado hace un momento, y yo lo considero uno de los mejores programadores neurolingüísticos. Él habla de los 21 hábitos de la gente. ¿Qué dice Stephen Covey? Que realmente para generar una tendencia de hacer algo, tú tienes que hacer acciones repetitivas por 21 veces. Esto obviamente 21 veces no está hablando de manera textual, está hablando más bien a una manera abierta de que una persona, mientras más repita la acción, más genera un hábito. Por ejemplo, usted genera una acción de todos los días levantarse a las 5 de la mañana, va a haber algún punto de que ya no sea tan fuerte, de que su mente simplemente se despierta a las 5 de la mañana. Y ya, yo por ejemplo duermo 4 a 5 horas diarias, no puedo dormir más, porque desde que estaba como ustedes, estudiando en la universidad, yo trabajaba y estudiaba y no me permitía dormir más. Y a mí 4 horas son suficientes para descansar. No es que me levanto cansado o paso todo el día como zombie, no. Hago mis actividades totalmente normales hasta la 1, 2 de la mañana, que me duermo sin ningún problema. No tengo ningún problema con eso. ¿Pero por qué? Porque mi mente y mi cuerpo ya se han acostumbrado a esta tendencia. Yo ya he generado un hábito que no puedo dormir antes y no me puedo tampoco despertar luego de la hora que tengo, por más feriado que sea, lo que sea, yo tengo un hábito ya creado, ¿sí? Entonces esto es lo que nosotros llamamos como el recuadre, generar acciones que me permitan generar nuevos hábitos, ¿sí? Luego tenemos el tema de la calibración. Significa aprender a conocer la forma precisa, el estado mental de las personas. A esto se lo conoce también como se me fue la palabra, ponerme en los zapatos de la otra persona, generar una empatía con las otras personas, ¿sí? ¿Cómo logro crear una buena calibración con los seres humanos manejando el lenguaje corporal? ¿Sí? Si es que yo veo una persona que ya comienza a cruzar los brazos, que comienza a bajar su mente, que comienza a sacar el teléfono, yo ya entiendo que está aburrida. Yo ya entiendo que ya no me quiere escuchar. Yo ya tengo que tomar otro tipo de estrategia para poder llegar con el mensaje, ¿sí? Llegar al tema de la calibración es ver si las personas están llorando en este momento en mi escenario y yo no quiero que lloren. ¿Qué es lo que debo hacer? Generar en ese momento un momento de alegría, de euforia, algo, ¿sí? Pero si yo quiero que también, qué sé yo, generen odio, pasión, lo que sea, necesito entender qué es lo que están haciendo las personas y comenzar a buscar estrategias que me permita, se puede decir, ponerme en los zapatos de ellos, entender su comportamiento y en base a eso, modificar mi discurso, ¿sí? Tenemos el tema del modelaje, que es simplemente estudiar a nuestro público. Vemos el comportamiento, como decíamos, de las personas. No a todos damos el mismo discurso. Tratamos de buscar estrategias para llegar a ese grupo de personas. Buscamos su sistema de creencias e ideologías. Es necesario siempre buscar la tendencia del ser humano. Cuando ya sabemos muy bien, por ejemplo, qué es lo que pasa con los jóvenes, cuando voy a un colegio, ¿qué busca un chico de colegio? Busca un tema de rebeldía, busca un tema de acción, busca un tema de romper parámetros. Entonces mi discurso tiene que estar alineado a este tipo de categorías. Si es que yo ya voy a un grupo ya
de profesionales. Los profesionales ya están más establecidos a un sistema. Yo tengo que basarme más en un sistema, ¿sí? Y obviamente también tengo que moderar mi lenguaje. Lenguaje sencillo, lenguaje cifrado. ¿Qué tipo de lenguaje voy a utilizar? Si estoy con personas de ciencia, mi lenguaje es un poco más cifrado, un poco más complejo. Pero si yo estoy con personas, qué sé yo, que quiero dar un tema de coach, mi lenguaje tiene que ser un poco más tranquilo, se puede decir. ¿Sí? Todo lo demás les dejo a ustedes para que lo puedan leer, que es las partes básicas, se puede decir, de la programación neurolingüística. A mí me fascinaría tener un semestre entero. Yo quisiera que lean esto y si la otra semana tenemos preguntas, con muchísimo gusto retomamos el tema. Es un tema muy, pero muy interesante. ¿Sí? Hasta aquí termina nuestra clase. Por favor, no olvide hacer el tema de la apreciación de la clase en este instante, si es que lo puede hacer. Y por favor, el tema del rebote de la clase que lo tiene para hacer hasta el día de mañana. ¿Sí? Hasta aquí hemos terminado con todo nuestro conocimiento, se puede decir, del sílabo de la materia. La próxima semana ya vemos el tema del artículo científico, nos preparamos para el examen y damos por concluido. Hoy todavía no nos despedimos, si no nos despediremos ya en la semana 17, así que mantengan sus lágrimas. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, quejas? Lágrimas, pura pena. Dicen sí sobre el artículo científico. Una pregunta. Claro, dime. Enviamos ya el artículo, pero justamente con las 8 páginas que usted ya nos dijo. Por supuesto, el artículo ya va terminado. ¿Qué es lo único que le va a faltar? El abstract. Porque el abstract, una vez que yo ya la pruebe, le digo, ¿qué quiere decir aprobado? Que usted tenga desde más de 7. 7, 8, 9 y 10. Si es que alguien tiene menos de 7, quiere decir que tiene que reestructurar nuevamente. Pero si usted tiene ya más de 7, usted tiene dos opciones. Mejorarlo para su examen, para que saque una mejor nota, o simplemente ya, lo que va a hacer es simplemente ya manda el abstract y ya usted ya se hizo la idea que va a tener ese 7 y punto. ¿Sí me hago entender? Si tiene menos de 7, ahí sí es obligatorio que usted tiene que repetir para volverme a enviar y ahí sí que tenga más de 7 puntos. ¿Estamos? ¿Sí, Jimena? Gracias. Sí, ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Les agradezco muchísimo, que tengan una linda semana, que tengan mucho éxito en sus repasos para toda la semana de exámenes y recuerden el mismo consejo. Ecuador y más que todo Quito está creciendo en el tema de coronavirus, estamos en un tema muy preocupante, tengan mucho cuidado. Que les vaya muy bien y una linda semana. Gracias. Igualmente, Magíster, gracias. Cuídense mucho, profe. Cuídense.